Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarte. En laboratorios de biología molecular es muy recurrente que tengamos que utilizar algoritmos BLAST para algún análisis de secuencias, ya sea de nucleótidos o de aminoácidos. Más allá de que seamos bioinformáticos, no nos salvamos de utilizar alguno de estos algoritmos en algún momento. Y este video será el primero en donde yo me enfoque a platicarte de los fundamentos o de los principios por los que operan estos algoritmos. Digo algoritmos en plural porque tenemos diferentes versiones de estos. Antes que nada te comento que BLAST significa Basic Local Alignment Search Tool, que si lo queremos traducir a nuestro idioma sería herramienta básica de búsqueda por alineamiento local, y yo pongo este emoji porque no sé si realmente sea la traducción, pero pues espero que así entendamos qué es lo que hace o qué es lo que hacen estos algoritmos. Son herramientas básicas, herramientas computacionales fundamentales para buscar secuencias a partir de alineamientos locales. Esas secuencias pueden ser de nucleótidos o aminoácidos. Y aquí en el canal, en otras ocasiones, hemos utilizado el término alineamiento o alinear para definir la acción de acomodar los nucleótidos o aminoácidos de una secuencia de tal manera que se obtenga el mayor número de coincidencias. ¿En qué consisten los algoritmos BLAST? Requiero para empezar una secuencia que vamos a llamar query, y en lugar de poner la secuencia como tal, aquí voy a representar esa secuencia con esta línea recta. Y yo tengo una base de datos del dominio público, el cual yo pueda consultar en internet, o que sea una base de datos propia obtenida a partir de secuencias que se esté generando por un proyecto propio de secuenciación masiva, por ejemplo. Entonces, ya con estos dos elementos, estos algoritmos van a hacer búsquedas de esta secuencia en esta base de datos. Es como si mi query fuera mi número de seguridad social o algo así. Imagínate un número de 18 dígitos, y aquí en mi base de datos busco dónde está ese número de 18 dígitos. Pero lo hago a partir de alineamientos. Aquí vemos, por ejemplo, que mi query en azul, con esta secuencia de mi base de datos, se alinean todos los nucleótidos. Normalmente cuando representamos un alineamiento sobre los nucleótidos ponemos un asterisco cuando efectivamente los nucleótidos son los mismos. Y veamos aquí esta otra secuencia de mi base de datos. Hay un nucleótido que no alineó, pero los demás sí coinciden. Entonces, el alineamiento me identifica la o las secuencias de la base de datos que son idénticas o lo más parecidas posibles a mi query. ¿Y para qué quiero estos algoritmos? La aplicación de la que yo más he hablado en este canal es para asignar géneros o especies a partir de códigos de barras genéticos. En este canal hemos hablado de secuencias de DNA provenientes de bacterias, de hongos, de plantas y animales, las cuales son informativas y que podemos utilizarlas para asignarle una especie o al menos un género al organismo de donde proviene esa secuencia. Si no has checado esos videos, los dejaré en la descripción.
También lo puedo utilizar cuando utilizo algoritmos para alinear polipéptidos, los puedo utilizar para buscar dominios en una proteína. Debo de confesar que un BLAST de aminoácidos no sería lo primero que yo haría para encontrar dominios en una proteína, pero es válido. También, y gracias a las técnicas de secuenciación masiva, yo puedo ensamblar cromosomas completos y a partir de un query que yo obtenga por otro lado, yo puedo ubicar ese query dentro de ese cromosoma y definir si está muy cerquita del centrómero o no, o si está más cargado a los extremos, o en qué cromosoma en particular está ese query codificado. Y muy ligado a esto de la búsqueda de dominios está la anotación funcional. ¿Qué quiere decir? Que al identificar un dominio en una secuencia polipeptídica, es decir, una secuencia evolutivamente conservada que tiene una forma definida y cuya estructura no depende de lo que haya alrededor, pues tiene de forma inherente una función. Es decir, si yo identifico un dominio en una proteína X y ese dominio, por ejemplo, es un dominio de unión a DNA, pues es posible que esa proteína funcione como un factor transcripcional. Si el dominio es, por ejemplo, repetidos ricos en leucina, pues a lo mejor esta proteína es un receptor. A eso me refiero con anotar, asignarle una función a la proteína codificada en un pedazo de DNA. Hay múltiples sitios web en donde yo puedo utilizar estos algoritmos. El más famoso de todos es el sitio del NCBI, y aquí te muestro la captura de pantalla. Y aprovecho para mencionarte que efectivamente son algoritmos en plural. Y aquí justamente aparecen 4 de ellos. ¿Por qué son diferentes? Dependiendo la naturaleza de la secuencia de mi query y de mi base de datos. Podemos hacer BLAST entre nucleótidos y a eso le llamamos BLAST-N. ¿Qué quiere decir? Que mi secuencia es de DNA y mi base de datos es de DNA. Pero puede ser BLAST-P. Mi secuencia es de proteína y mi base de datos también. Pero acá tenemos otros dos. El BLAST-X va a partir de una secuencia de DNA, una secuencia nucleotídica, pero la vamos a traducir. Y los productos de la traducción, es decir, los polipéptidos, los vamos a buscar en una base de datos de proteínas. Y checa cómo aquí en este sitio web ponen eso con una flechita que va en el sentido en el que nosotros escribimos y leemos, ¿no? Que de alguna manera nos indica la forma en la que fluye la información genética, ¿no? Pero también podemos ir en sentido contrario. En este caso, yo parto de una proteína, que es el punto final del flujo de información genética, el punto final o la última etapa del dogma central, pero esta proteína, esta secuencia polipeptídica, la voy a buscar en proteínas que se obtienen a partir de una base de datos de nucleótidos. Es decir, yo tengo una base de DNA, de ahí voy a obtener los polipéptidos y es ahí donde voy a buscar a mi proteína query. Esta aplicación normalmente o al menos yo la hago de manera local, es decir, yo tengo mi propia base de datos que viene de secuenciación masiva y yo tengo ciertos queries de proteínas que son interesantes, ¿no? Pero los demás sí son más, al menos en mi experiencia, los demás sí son usualmente realizados online. Y bueno, para que se entienda la diferencia entre el BLAST-N y BLAST-X, porque
ambas parten de secuencias de DNA, te presento la siguiente diapositiva. En un BLAST-N yo tengo una secuencia de DNA, la cual busco por alineamientos, como dice la palabra, en una base de datos de nucleótidos. Pero ¿qué onda con el BLAST-X? Yo tengo para cada secuencia de DNA una secuencia complementaria que nunca escribimos, pero que ahí está. No es necesario considerarla porque sabemos que por cada A en una cadena hay una T en la otra, por cada C en una cadena hay una G en la otra y así. Pero para el algoritmo BLAST-X sí es necesario considerar la otra cadena, porque aquí se parte del supuesto de que ambas cadenas de DNA se pueden transcribir, es decir, se puede sintetizar RNA, y ese RNA se va a cargar en los ribosomas para la traducción. Y para cada cadena de RNA yo tengo 3 diferentes marcos de lectura. Si no recuerdas o si no comprendes bien este concepto de los marcos de lectura, voy a dejar el primer video de síntesis de proteínas para que lo cheques y así quede claro ese concepto. La situación es que para cada secuencia yo tengo 6 marcos de lectura y este algoritmo los genera y estos polipéptidos los busca por alineamiento en una base de datos de proteínas. Ahora vamos a explicar más a detalle esto en el BLAST-N. Supongamos que mi query es esta que tenemos aquí, es una secuencia de 620 nucleótidos. Y lo primero que hace el algoritmo es el proceso de seeding. Aquí no encuentro una traducción. Lo que hace es seleccionar aleatoriamente semillas, ¿no? Si te fijas el término, seeding. Esas semillas son secuencias de 11 nucleótidos o preferentemente, o es lo que se recomienda que sean 11 nucleótidos. Hay alguna otra fuente bibliográfica que marca 12. Esa longitud la denotamos con la letra W. Entonces W tiene que ser igual a 11. Ese es el tamaño de mi semilla. Entonces, ¿qué va a pasar con esta semilla? Esta semilla en mi base de datos de nucleótidos va a ir escaneando, va a ir pasando por cada uno de los elementos de mi base de datos. ¿Por qué lo hago así? Se requiere menos cómputo, no sé si decirte menos RAM, pero sí se requiere menos recursos computacionales para hacer este tipo de procesos con algo chiquito que con la totalidad de la secuencia. Y justamente por eso decimos que es local, porque este pedacito, no todo, este pedacito va a ir caminando o va a ir escaneando todos los elementos de mi base de datos y eventualmente se va a estacionar. Vemos aquí a mi semilla y 1, 2, 3, 4 secuencias de mi base de datos. Vemos aquí cómo mi semilla no alinea en esta secuencia porque en donde más se parece hay 7 de 11 nucleótidos idénticos. Entonces digamos que ahí no se va a estacionar, va a seguir. Entonces si encontramos otra secuencia, esta se parece más. 10 de 11 nucleótidos. Pero bueno, habrá una que sí sea idéntica. Sin embargo, aprovecho para anotar lo siguiente. Como el alineamiento lo que hace es generar el mayor número de coincidencias, a veces el algoritmo se ve en la necesidad de generar estos gaps para que alinee el mayor número de nucleótidos. Sin embargo, no deja de haber aquí 2 nucleótidos que no coinciden, 2 nucleótidos de mi semilla que no coinciden. Aquí porque, digamos, está hueco y aquí porque en lugar de C es T.
Entonces hay 9 de 11 coincidencias. Y aquí los 11 nucleótidos son idénticos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esta semilla se estaciona aquí? Pues va a germinar. Yo tengo la secuencia original, lo que someto es la secuencia completa, esos 620 nucleótidos que dije. Entonces se van a ir incorporando los nucleótidos de mi semilla, los que tengo hacia el 5' y los que tengo hacia el 3'. Es decir, va a ir creciendo a los lados. Y al crecer a los lados vemos que en mi secuencia 1, S1, hay 2 nucleótidos que no coinciden, pero en la número 2 todos los nucleótidos coinciden. Existe el parámetro de identidad. Obviamente las secuencias son más grandes, pero para que entiendas el concepto, aquí tenemos 40 nucleótidos. Entonces aquí tenemos una identidad del 95% porque hay 38 de 40 coincidencias. O sea, el número de coincidencias entre el total por 100 me da el porcentaje de identidad. En este caso, todos los nucleótidos coinciden, es un 100%. Pero no es tan simple porque para cada query se generan múltiples semillas y todas esas semillas van a estar escaneando mi base de datos y alineándose. Entonces, voy a tener montones de alineamientos y hay ciertos parámetros que se generan. Estos que pongo aquí no son los únicos, pero son los que te comparto para este video. El max score. Para empezar, esto del score es un parámetro numérico que se genera para cada alineamiento, porque aquí tenemos un query con, en este caso, 3 semillas, a lo mejor pueden ser más, pero hay un alineamiento por cada semilla. Y mientras más nucleótidos se alineen, mientras más nucleótidos coincidan, el score es mayor. Vamos a suponer que aquí con esta semilla el score es de 200, aquí de 150 y con esta 100, ¿no? Entonces el mayor es este, ese es el max score. La cobertura se refiere al porcentaje del query que se alineó para cada secuencia de mi base de datos. Cuando tengo una cobertura del 100% quiere decir que todo mi query se pudo alinear, que estos 620 nucleótidos pudieron alinearse con un componente, con un elemento de mi base de datos. También es importante el valor E, que me responde a la pregunta que si el alineamiento ocurrió por casualidad, como el burro que tocó la flauta. No sé si esa fábula la cuenten en tu país, al menos aquí en México se platica, ¿no? ¿Y a qué se refiere esto? Si yo tengo un valor E de 0.01, lo interpreto como la probabilidad de que una probabilidad de 1 en 100 de que las secuencias se alinearon por casualidad, como viene acá. Perdón por ser redundante. Es decir, que ocurrió el alineamiento simplemente porque la base de datos es enorme y mi secuencia query es pequeña, entonces de pura chance se alineó. Y no queremos que sea por casualidad. Entonces, para darle certidumbre a mi alineamiento es que debo de seleccionar valores E que sean muy, muy, muy pequeñitos, menores a 10 a la menos 100. Este valor numérico está en función de mi query y del tamaño de mi base de datos. Y lo de la identidad lo mencioné en la diapositiva anterior, o sea, el porcentaje de la secuencia que coincidió, qué tantos nucleótidos de la secuencia coincidieron. Y aquí te presento 3 sitios web en donde podemos llevar a cabo estos algoritmos, la que te dije al inicio de este video.
el de Bolt Systems, que utilizamos BLASTN para hacer análisis de códigos de barras genéticos, ya sea de hongos, de animales o de plantas. Insisto que en el video aquí en el canal hemos hablado de esto y dejaré videos en la descripción. Pero si también nos interesan las proteínas, tenemos el UniProt, que también de este sitio hemos hablado en el canal, y pues aquí podemos hacer búsquedas por alineamientos de secuencias de proteínas. Pues bien, este fue el primer video. En el segundo video exploraremos estos sitios web. Por lo pronto, agradezco tu atención.